Y hablando de economía, tenemos a un entendido en esta materia para que trate de hacernos entender de qué manera podemos seguir este camino en la República Argentina con todo lo que nos está sucediendo. Estamos con el licenciado Eduardo Robinson. Gracias, Eduardo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo tratamos de desandar este camino? ¿Qué podés decirnos? ¿Cuál es la primera lectura después de esto? Así es. Bueno, la verdad, una lectura, ahí lo veíamos a Luis, que obviamente poniéndole un poquito de humor también a todo esto, porque claramente la realidad es bastante compleja, ¿no? Cuando llegás, es verdad, ¿no? Un poco así en una muestra rápida de algunos productos de la canasta básica, cuando uno va al consumo, estamos hablando de cifras de esta magnitud. Y por supuesto estamos viendo, Silvina, bueno, una inflación, una dinámica inflacionaria en Argentina muy compleja, donde además del costo es muy difícil planificar para una familia. Claro. Tener los presupuestos es muy difícil porque, claro, como hay una dinámica bastante severa en la inflación, es muy complejo cuando vos decís, bueno, con este ingreso voy a hacer tales cosas y después ves que en el medio del mes te han cambiado los precios y bueno, hay gente que llega muy exigida, se usa mucho la tarjeta de crédito para las compras estas que ustedes bien marcaban, eso es para una persona en determinados momentos del mes, etcétera, pero cuando tenés que planificar, y claro, mucha gente utiliza la tarjeta de crédito en 2, 3 pagos, básicamente, y va pagando el mes pasado, saca este mes, paga y así sucesivamente. Entonces hay una ingeniería financiera también que hay que ir haciendo precisamente para cubrirse algo de la inflación y enfrentar, bueno, todos los días casi precios nuevos en las góndolas, en las carnicerías y en las cosas que compramos todos los días. Como entonces, quien dice vulgarmente lo va bicicleteando. Exactamente, es una forma, digamos, que la gente, sobre todo hacia mediados de mes, ya 15, 20, y si tenés alguna cuestión, digamos, ahí que cubrir en materia alimentaria, en general la gente está utilizando mucho la tarjeta de crédito, ¿no? Claro, la tarjeta de crédito, dicen ustedes, los economistas siempre nos han dicho eso, bueno, para un bien de capital, otro gasto, pero cuando ya te endeudás en cuotas con la tarjeta de crédito para comprar alimentos es porque estamos en el horno. Así es, Sergio. Exactamente. Esto es lo que se está viendo mucho, porque cuando vas al supermercado mirás que mucha gente hace una compra relativamente importante de aquellos productos que sabe que va a consumir y entonces dice, bueno, lo voy a hacer en 3 cuotas. Entonces hay mucha gente que está pagando, por ahí, digamos, todavía está pagando cosas de mayo, todo porque recién está amortizando y ya va a pagar en octubre otras cosas. Entonces esa dinámica, precisamente para poder abastecer, bueno, a esto que estamos conversando, ¿no? Una familia al menos de 4 personas, no te digo ya si pasás los 4 personas, sí, ¿no? Ya es mucho más oneroso todo eso, ¿no? Ahora, estamos hablando de incrementos en todo tipo, en impuestos, en servicios, en alquileres, en prepagas, en combustibles, pero hablamos de lo básico. Incrementos en comida, en alimentos, exacto, en el precio de la carne, sí, por ejemplo. Sí, y nosotros hemos preparado esta placa para hacer una suerte de comparativo. Hablamos de una de las tiras que más se consume, sí, del asado de la tira, uno de los cortes, sí, el asado, exacto, de tira. 1 kilo de asado de tira, como referencia, en diciembre del año 2018 costaba 178 pesos con 0,5 centavos. En mayo del año 2019, el mismo corte salía a 230 pesos. En mayo del año pasado, de 2022, salía 1.095 con 95 centavos. Y hoy, el mismo corte que en el 2018 salía 178 pesos, hoy sale 2.920 pesos. Explícanos esto en el mismo país. Bueno, es muy complicado, como vos decías al comienzo, tratar de explicar. Pero básicamente tiene que ver con esta, precisamente, dinámica que tiene la inflación este mes a mes. Cuando se acerca que el INDEC va a dar a conocer la inflación, hay mucha expectativa girando en torno de este proceso inflacionario que tiene la Argentina. Entonces, estamos hablando de inflaciones muy severas, estamos entre las primeras inflaciones del mundo y esto es precisamente, bueno, acá lo vemos en un corte típico, ¿no es cierto?, como la tira de asado, donde bien hace referencia diciembre del año 18, es decir, no es que ha pasado, no estamos hablando de la prehistoria, no, estamos hablando de menos de 5 años, 4 años y medio. Exactamente, hoy tenés que llevar 3.000 pesos cuando en diciembre del 18 llevabas 200 pesos a la carnicería para comprar el mismo corte, la misma cantidad. Entonces, bueno, precisamente es bueno, lo que
estamos viendo la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y lamentablemente la pérdida de moneda en nuestra macroeconomía. La principal institución macroeconómica es la moneda. Cuando una economía pierde su moneda, hemos perdido el crédito y hemos perdido precisamente también la capacidad de ahorro. Por eso es que estamos viendo también un consumo, donde uno puede recorrer el microcentro de San Miguel de Tucumán y también de otras provincias, incluso del interior de nuestra provincia, donde ves que está bastante activo el consumo, porque no hay ahorro, porque ante esta perspectiva inflacionaria, muchos dicen no voy a esperar o no tengo demasiado claro cuáles van a ser, si constituye un plazo fijo, si voy a comprar. Entonces directamente me vuelvo al consumo. Nadie quiere tener un peso en la mano porque no vale nada, voy y compro algo. Exactamente, con lo cual lo vas a usar prácticamente en poco tiempo, porque vos decís, bueno, esto yo sé que la semana que viene mi poder de compra, como está claramente acá expresado en esta placa, claramente se ha perdido ese poder de Ahora, Eduardo, algunas consultoras, ¿no? La mayoría, está indicando que la desaceleración que se produjo durante 2 meses consecutivos tendría su freno en julio, donde habría un repunte de la inflación. ¿Qué sabes vos que tenés más datos? Bueno, mira, Sergio, es así, efectivamente, por los datos del sector privado, hay que esperar, por supuesto, a la inflación oficial, la vamos a conocer posterior a las elecciones primarias. La inflación del mes de julio estaría ubicándose ya en un rango entre el 6,8 y el 7,2%. Y bueno, agosto, las perspectivas de agosto con esta suba en el dólar que estamos viendo en estos días, con el incremento en el precio de la carne vacuna, que tiene una alta ponderación, bueno, ustedes estaban mostrando recién la placa, en el consumo, bueno, estamos hablando de una inflación tampoco que nadie está estimando una inflación menor al 7,5% para el mes de agosto. Hay quienes hablan de un 8%, ¿podríamos llegar a eso? Podríamos llegar en agosto al 8%, siempre y cuando veamos si esto, tendencia del dólar y esta dinámica que estamos viendo, sobre todo en los precios de la carne, que tiene también, digamos, su correlato en otros precios de la economía, podría llegar nuevamente al 8%, como ya tuvimos en el mes de abril, ¿no? Dios mío. Bueno, acá tenemos otra placa que habla del aumento total en los 10 años en lo que respecta a la inflación. Una inflación acumulada en 4.736.1%, lo que hace un 47.4%. Esto es para que vos mismo lo desgloses y nos expliques, nos bajes a piso respecto de lo que hace a la realidad. Así es. Para el ciudadano de a pie. Aumento del dólar oficial 5.091.3%, lo que habla de un 48.4%. El aumento del dólar blue, estamos hablando de 10 años, 6.359.6%, un 51.7%, y el crecimiento del PBI real, 3.6%, un 0.4%. ¿Qué implica esto? Bueno, Eduardo? implica que si tomamos los últimos 10 años, la economía argentina, precisamente lo que estamos conversando, ¿no? Esto que vemos en la realidad de las góndolas, de los supermercados, de lo que conversábamos recién, bueno, hemos acumulado una inflación en los últimos años de ese valor, 4.736%. Es decir, realmente suena un número muy elevado, lo que implica una inflación anual promedio en los últimos 10 años del 47%. Es decir, estamos tomando, como ven ustedes, inflaciones muy altas, del orden del 50% para redondear anuales. Por lo tanto, claro, es bueno lo que estamos viendo, es decir, una pérdida de poder de compra muy grande. El dólar, que en general en la Argentina tiene una enorme incidencia en la formación de los precios, y eso es lo que está preocupando, porque esta dinámica que estamos viendo en la cotización del dólar, el problema son las expectativas que genera y cómo eso se va volcando lamentablemente a los precios. El comerciante empieza a tomar algunos recaudos. No es que va de cabeza a remarcar, pero sí empieza a decir, bueno, ¿a cuánto voy a tener que reponer la mercadería de los mayoristas? Entonces, bueno, por supuesto, pero porque también tiene que cubrirse. Claro. Hay comportamientos especulativos y en esta vorágine inflacionaria hay de todo, pero en general, pensando, digamos, como comerciante, dice, me tengo que cubrir porque si yo vendo una mercadería un poco más barata, cuando yo voy a reponer la mercadería, probablemente tenga que pagar más. El dólar oficial, 5.090. Estamos hablando de una devaluación de 5.000%. Fíjense, más o menos en línea con la tasa de inflación.
lo que acumula un 48%, más o menos a nivel de lo que es la inflación, el aumento del dólar marginal, el paralelo o más conocido como blue, 6.359, como bien decías vos, lo que lleva a una 52% anual de lo que ha subido el dólar marginal, el que estamos viendo prácticamente a cada momento en las pizarras de cómo se va moviendo, ¿no?, la devaluación. Y si miramos el crecimiento de la economía en los últimos 10 años, solamente un modesto 4%, redondeando, un 3,6%, lo que implica que hemos crecido en promedio en los últimos 10 años solamente 0,4%. Nada. Claro, y si tenemos en cuenta que la población crece a una tasa del orden del 1,5, 2% en la Argentina, bueno, entonces nos da que la economía argentina está estancada. Entonces, esto es lo que se llama técnicamente un proceso de estancamiento con inflación. O sea, estamos estancados porque no crecemos, pero a su vez los precios, la inflación minorista acumulada, estamos hablando del costo de vida, el índice de precios consumidor, ha subido, fíjense, casi un 5.000%. Eduardo, lo último breve de mi parte, esos índices que marcabas del incremento del dólar oficial y del blue, decías, indica la devaluación que hemos sufrido a lo largo de los 10 años. En contrapartida, ¿implica la depreciación del peso también? Exactamente, claro, eso es exactamente, cuando miramos esos números es lo que se ha devaluado nuestra moneda en relación con el dólar tanto a nivel oficial o como a nivel, llamémosle así, blue, paralelo. O sea que eso está reflejando precisamente lo que veíamos ahí en la compra que hacía Luis, que espero que haya pagado Luis, entre paréntesis, no tengamos que ir a rescatarlo Luis, pero supongo que ha pagado. Eso es la pérdida de valor que hemos tenido en nuestra moneda. Perfecto, clarísimo. Gracias por esta Por visita. favor, Licenciado un gusto, Robinson. muy amable. Gracias a ustedes.